Inicialmente fui bautizado en el Espíritu Santo de una manera quizás diferente a muchas otras personas. Y mi bautismo en el Espíritu Santo realmente sucedió el día del 9/11. Recuerdo la primera vez en mi vida en la que sentí la presencia de Dios, y fue un retiro de familia en el que me encontraba. Tenía tal vez 5 o 6 años de edad y disfrutábamos de una fogata de campamento. Y el fuego tiene algo que, de alguna manera, captura nuestra imaginación. Puedes sentarte y mirarlo por un largo tiempo, y más si eres un niño. Recuerdo estar mirando la fogata. Hacía explosiones y las chispas de las brasas volaban hacia el cielo. Y ya era tarde en la noche, estaba oscuro, como la boca del lobo. Se veían las estrellas y yo observaba cómo las chispas se elevaban hasta el cielo y se perdían entre las estrellas. Y para un pequeño de 5 años, me impresionaba el tamaño, la inmensidad de las estrellas, el universo y todo eso. Y recuerdo que esa noche, en medio de todo eso, el mundo parecía tan enorme y yo parecía tan pequeño. Pero lo más grandioso es que en ese momento supe que Dios era verdadero. Supe, sin lugar a dudas, mientras ardía el fuego y las estrellas en el espacio y el universo. Sentí que el Espíritu de Dios descendió sobre este pequeño de 5 años. Y supe que Dios existía. Y supe que Jesús existía. Y supe que las historias que había oído cuando niño eran verdaderas mientras observaba la fogata. Así que las fogatas me recuerdan cosas así. Pero las fogatas también me recuerdan las Escrituras. Es bello cuando lees el 3er capítulo de Mateo. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Recuerdo la primera vez que me preguntaron si había sido bautizado en el Espíritu Santo. Decidí tomar un año libre en la universidad para tratar de encontrar cuál era mi vocación, un tiempo para darme cuenta si de verdad Dios quería que fuese sacerdote. Así que dediqué un año con los equipos de evangelización nacional en St. Paul, Minnesota. Y recuerdo que mi mamá me había llevado al centro. Ella era de Minnesota. Mi madre me deja en la sede de este grupo y allá mismo, antes de yo salir del carro, me dice: Dave, puede ser que este grupo sea carismático. Y le dije: bueno, ¿cómo que carismático? Yo soy carismático. Yo era un católico devoto y tomaba muy en serio mi fe. Y ella me decía: bueno, sí, se te podría considerar eso, pero es probable que esta gente sea diferente. Y ella tenía toda la razón. Bueno, recuerdo que me instalo en el centro y alguien me dice: vamos a un grupo de oración esta noche, ¿te gustaría ir? Le dije: claro que sí, eso estaría genial. Fue fantástico. Alrededor de 100 personas de mi edad acudieron y rezaban. Cantaban una canción y era fabuloso y vivificador el hecho de que muchos jóvenes de mi edad rezaban y cantaban la canción. Era fantástico, pero el único problema era que cuando terminó la canción, ellos siguieron cantando y decían cosas que yo no conocía, decían cosas que no podía entender. Este muchacho a mi lado gritaba el nombre de Jesús y gritaba toda clase de alabanzas a Dios, y nunca había visto algo como esto. Créame, donde me crié, cuando la canción terminaba, te quedabas callado. Pero esas personas solo seguían dando voces y gritando y diciendo cuánto amaban a Dios, y esto era verdaderamente extraño para mí. No sabía qué debía hacer. Y algunos de ellos rezaban y yo no podía entender lo que decían. Y era algo muy, pero muy extraño, muy raro. Y bueno, al día siguiente parece como que no me adaptaba, se notaba que estaba algo incómodo. Entonces un muchacho se me acerca y me dice: ¿has sido bautizado con el Espíritu Santo? Yo no sabía exactamente qué significaba eso. Nadie nunca me había hecho esa pregunta. Y le dije: bueno, claro, me bautizaron cuando era bebé. Y él dice: no. ¿Cuándo fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Yo no sabía a qué se refería, así que creo que le dije: no sé, tal vez no lo sepa. Y él me dice: bueno, quiero rezar contigo, dice. Quiero imponer mis manos sobre ti, quiero orar contigo. Y dije: tú no me vas a tocar. Este tipo tomaba esto muy en serio. Bueno, era bastante interesante porque nunca había oído este término, el bautismo en el Espíritu Santo. Y tenía entendido que había algo diferente de la manera en que ellos rezaban. Era como si estuvieran más vivos que yo, o de lo que yo sentía. Así que empecé a preguntar a algunos allí. Les preguntaba sobre este bautizo en el Espíritu Santo. Y lo que pude entender fue que el bautismo en el Espíritu Santo es una de las pocas cosas mencionadas en todos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos ellos mencionan y hablan sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Las Escrituras nos dicen que Jesús vino a bautizarnos. Según leía, Juan el Bautista decía: Jesús vino a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Los Hechos de los Apóstoles, 1 capítulo, dice: vayan a Jerusalén y esperen a ser bautizados con el Espíritu Santo.
pero eso yo no lo conocía, no lo entendía, ni la manera en que rezaban. Empezaron a hablar de los dones del Espíritu Santo, el don de la profecía y el don de sanación, el don de las lenguas, el don de palabras y conocimiento. Todo eso, nada de eso me era familiar. Y aún así me mostraban en las Escrituras muchos lugares donde eso aparecía en las Escrituras, lo que de cierto modo me confundió porque yo había estudiado la Biblia. ¿Por qué no había yo leído esto, pensado en esto, ni oído sobre esto? Es que yo no sabía qué hacer con todo eso. Cada vez que veía a este muchacho, él me decía, quiero rezar contigo. Y le dije, está bien, pero no me vas a imponer tus manos, no me vas a tocar, eso no va conmigo. Bueno, supe instintivamente que había algo del bautismo en el Espíritu Santo que hacía a esta gente diferente. Gente de mi edad, el modo en que hablaban de Jesús, la manera en que hablaban de la fe, era diferente de cómo yo lo hacía. Recuerdo tarde en la noche, yo estaba en esta pequeña capilla. Sí, la alfombra parecía como de los años 70. Era esta alfombra vieja amarilla y solo había otra persona en la capilla. No había sillas en la capilla y yo me encontraba en la esquina trasera, a la derecha. Había alguien a mi izquierda y tenía un cuadro de Jesús famoso en esa época. Yo la llamo la foto de Jesús anciano, o Jesús el jugador de racquetball, el Jesús ese de pelo largo. Había solo una luz en la capilla. Era solo una vela votiva y se sentía la tranquilidad. Se respiraba paz. Se oían las oraciones, y en la capilla me encontré a mí mismo. Le ofrecía mi corazón al Señor y solo le ofrecía mi corazón y rezaba. Recuerdo haber dicho, Señor, de verdad no entiendo esto. No entiendo lo que pasa ni por qué son diferentes a mí. Y no entiendo qué es el bautismo con el Espíritu Santo. Y no entiendo esto de ser carismático, ni de lo que se trata. Estaba siendo sincero mientras oraba y había una oración auténtica que salía de mi corazón. Y recuerdo haberle dicho al Señor, le dije, Señor, no entiendo qué es el bautismo con el Espíritu Santo, pero si es esto lo que tú deseas para mí, entonces eso es lo que yo quiero también. Mi vida nunca jamás ha sido igual desde ese momento, cuando sentí la presencia de Dios, que Dios descendió sobre mí y sentí su presencia. Dios fue personal, Dios no era solo un Dios distante del que había oído, Dios era tremendamente, íntimamente personal. Sentí como que su presencia descendió sobre mí. Sentí como si la presencia de Dios me embargaba. Sentí su amor, y su amor, repito, era personal. No solo era que Él amaba al mundo, sino que me amaba a mí. Y se sentía esa paz, y esta presencia que me cambió por siempre. Desde ese momento puedo decir que nunca he sido igual. En ese momento empecé a orar en voz baja y decía, Señor, te amo. Y después empecé a rezar al Espíritu y oré en lenguas. Y realmente no sabía qué era eso y cómo que me asusté, pero ahora lo entiendo. En Romanos 8 dice que en nuestra debilidad oramos de formas que a veces no entendemos y que el Espíritu ora por nosotros. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. Nadie me lo tuvo que enseñar ni explicar. Solo sé que la presencia de Dios estuvo en mí y me hizo diferente. Todo cambió en cuanto a mi vida espiritual. Por ejemplo, al día siguiente, cuando leía las Escrituras, ellas cobraban vida. Leía las Escrituras que había leído antes y cobraban vida. Dios tanto amó al mundo que envió a su único Hijo. Esas palabras ahora tenían sentido para mí. Que seamos hijos de Dios, eso tenía sentido para mí. Juan 6 y las bienaventuranzas y el texto sobre la Eucaristía, todo eso cobró vida como nunca antes. Y nuevamente yo era devoto, era un católico activo y esto era diferente. Recuerdo que un par de días después de ese suceso me encontré con este muchacho otra vez y le dije, si quieres orar por mí para que reciba el bautismo del Espíritu Santo, estoy abierto para eso ahora. Y él dice, ¿qué quieres decir? ¿Te ocurrió? ¿Te pasó a ti? No sé cuándo, pero me consta que eres diferente. Dios ha hecho algo grandioso en tu vida y eres diferente. Empecé a aprender del bautismo y del Espíritu Santo que mencionaba Juan el Bautista. El que viene después de mí les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y me decía, yo quiero eso. Y pasó que un día, lo recuerdo muy bien, oí hablar del libro del padre Michael Scanlan, Let the Fire Fall. Visité la biblioteca y empecé a leerlo y lo leí completo en alrededor de 4 horas. Y cuando llegué al final, estaba tan ansioso de bautizarme con el Espíritu Santo, era como si algo en mi espíritu estuviera añorando este bautismo. Este fuego que sabía comenzaba a ver en la vida de otras personas y me decía, yo quiero eso. Y pasó que un sábado en la noche, cuando no había rezos ni alabanzas, de pronto me llega un mensaje de texto de uno de mis hermanos y me dice, hey, hay alabanza y adoración esta noche, ven. Y me dije, ya estoy allá. El padre empezó a orar por cada uno de nosotros y boom, 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 boom.
y yo estoy a lo último. Y me digo a mí mismo, ya me van a bautizar con el Espíritu Santo. Esto es genial. Y todos se encuentran en el piso y oran por mí y no pasa nada. Estoy parado así en aquel lugar y abro los ojos y está todo el mundo en el piso, descansando en el Espíritu, y me digo, Dios, ¿qué está pasando? Este era el momento. Y me fui y me senté en una silla atrás frustrado. Este era el momento para recibir esto y yo sentado allí. Había alabanzas, el sacerdote está allí orando por todos y de la nada dice, ¿hay alguien aquí esta noche que quiera recibir el bautismo con el Espíritu Santo y el don de lenguas? Y yo yo levanté la mano y acudí donde él y me decía, ya hazlo, Señor. Y oraron por mí y descansé. No fue nada loco, pero me levanté y él me dice, ¿quieres el don de lenguas? Y le dije que sí. Y entonces lo liberó en mi vida. Y me puse a hablar en las más descabelladas lenguas y realmente nunca había visto a nadie hacer eso antes. Y sentí en mi espíritu la liberación de gracia más alucinante de regocijo, paz, felicidad que jamás he sentido en mi vida. De verdad me sentía que estaba encendido en fuego. Después de ese momento, esa noche, todo cambió y creo que es debido al bautismo con el Espíritu Santo que hoy día todavía vivo en mi fe. Pablo dice en Romanos 7, ¿por qué hago las cosas que no quiero hacer y no puedo hacer las que quiero hacer? Esa era mi historia. Y sentí con el bautismo del Espíritu Santo un poder para ir y hacer las cosas que quería hacer y no hacer las cosas que no debía. Cometí pecados que ya no cometo. Mi forma de hablar y actuar han cambiado por este bautismo con el Espíritu Santo. Me acuerdo cuando mi hermano le hablaba a mi papá al día siguiente de mi bautismo con el Espíritu Santo. Y mi hermano le dijo a mi papá, finalmente Dave es la persona que siempre quiso ser. Y eso es tan profundo porque es absolutamente cierto. Miren, mi hermano podía notar eso. Luego de haber vivido este bautismo del Espíritu Santo, fui la persona que siempre quise ser. Y creo que ahora soy la persona que Dios quiere que sea. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, me encontraba en mi oficina en Rosslyn, Virginia. Desde mi oficina se podía ver el aeropuerto nacional hasta Georgetown. Unas vistas espectaculares desde el piso 22. Pero estaba metido en mi computadora esa mañana tratando de averiguar qué había pasado en New York City. Soy consultor bancario y tenía muchos amigos trabajando en el World Trade Center. Y había oído que un avión se había estrellado contra el edificio. Y lo próximo que veo es que había una bola de fuego y humo saliendo por encima del Pentágono. Y mientras miraba esto, la bola de fuego y humo, me di cuenta que mi vida era igual. Sencillamente mi vida estaba hecha cenizas y mientras observaba la destrucción que tenía delante de mí. Y entonces sentí allí la presencia de Dios en mi oficina y estaba ansioso de llegar hasta el Padre. Fue como cuando el hijo pródigo entró en razón y se dio cuenta de que se trata de volver al Padre, que es donde debía estar, de nuevo en una relación con Él. Y me di cuenta que lo había abandonado. De pronto me puse a llorar. Me puse a rezar. Por primera vez en muchos años rezaba con el corazón y estaba abrumado por el sentimiento de amor disponible para mí. Cuando sentí el bautismo con el Espíritu Santo y vuelvo a pensar en lo que dice en el 3 capítulo de Mateo que te bautizará con el Espíritu Santo y fuego y pienso en lo que hace el fuego. El fuego parece ser 3 cosas en el tiempo de Jesús: iluminación, purificación y protección. Cuando sentí el bautismo con el Espíritu Santo hubo una iluminación para que yo viera las cosas más claramente. Vi cosas de manera nunca antes vista. Tuve esta experiencia de entendimiento acerca de quién era Dios. Vi a Jesús como era, no por lo que decía la otra gente, pero tuve esa imagen profunda de quién es Dios. Tuve una mejor imagen de quién era Él. Y no esta imagen que había creado de cómo era Él, sino quién era Él realmente. Así que era el Dios que iluminaba mi vida espiritual. Pero también me vi a mí mismo, pude ver mis dones y talentos, vi mis debilidades, mis luchas. Así que el bautismo y fuego iluminan. Lo otro que hace es purificar, y viví esto en mi vida. Realmente sentí una purificación que me purificaba del pecado, y de mi egoísmo, y del vicio, y crecí en los frutos del Espíritu.
fue un abandonar los vicios y el pecado para así abrazar los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en fuego es iluminación, purificación y lo otro es protección. Repito, si piensas en un pastor con su rebaño, ese fuego te protegerá contra el lobo. El lobo no se acercaría al fuego, así que sentí una protección mayor de parte del Señor, que el maligno trata de tentarme y trata de alcanzarme, pero la gracia del Espíritu Santo me da protección sólida. Este es el bautismo del Espíritu Santo y el fuego del bautismo que todos deberíamos sentir. No es únicamente para mí, es para todos. Me gustaría reflexionar en lo que proclamó el Papa Benedicto en mayo del 2008. Dice, hoy me gustaría extender esta invitación a todos, y pienso que eso es importante. El bautismo del Espíritu Santo es para todos, no es solo para unos cuantos, es para todo el mundo. Redescubramos, hermanos y hermanas, la belleza de ser bautizados en el Espíritu Santo. Tomemos conciencia de nuestro bautismo y confirmación, las fuentes de gracia que siempre están presentes. Pidamos a la Virgen María que consiga un Pentecostés renovado para la Iglesia hoy de nuevo. Un Pentecostés que difundirá a todos el gozo de vivir y de ser testigos del Evangelio. Todos estamos invitados a esto, pero la realidad es que una gran cantidad de personas nunca han oído del bautismo y el Espíritu Santo. Recuerdo una ocasión en la que yo impartía un retiro y esta mujer se levantó de súbito y dice, ¿por qué nunca había oído esto? ¿Por qué nadie me había dicho esto? Y entonces pienso que el Santo Padre nos ofrece este reto, nos anima a redescubrir este bautismo con el Espíritu Santo. Yo pensaba en el Espíritu Santo como un ayudante, pero estuve en un retiro y estábamos bien enfocados en el Espíritu Santo. Y a lo largo de nuestros retiros invocábamos al Espíritu Santo para que estuviera presente entre nosotros. Y se nos animaba con entusiasmo para que invitáramos al Espíritu Santo. Así que sí era un enfoque muy intencional. Y según se desarrollaba el retiro, llegábamos al punto como grupo que empezábamos a hablar de ser bautizados en el Espíritu. Y recuerdo muy bien... Pero fui bautizada cuando era una bebé. Correcto. Y recuerdo haber pensado, bautizo en Él. ¿Qué significa esto de ser bautizado en el Espíritu? ¿De qué estamos hablando aquí? Y según continuábamos como grupo, lo que oía era que esta era una oportunidad para invitar al Espíritu a que se metiera más profundo dentro de tu corazón, dentro de tu ser, para que te sumergieras bien, para permitirle al Espíritu que realmente trabaje dentro de ti, de modo que quizá nunca hayas imaginado. Y se nos animaba encarecidamente a que abriéramos nuestro corazón a esto. Y en ese momento me enfadé un poco, me dio coraje, no solo porque lo resistía, sino porque pensaba, ¿por qué no había oído esto nunca? ¿Por qué no sabía de esto? Es intenso. Bautizada en el Espíritu, ¿dónde ha estado esto durante toda mi vida, correcto? Genial, eso está muy bien. Recuerdo hasta haber dicho eso en el grupo y haber dicho, ¿por qué yo no sabía de esto? Y mis amigos en el retiro conmigo dijeron, oh bueno, nos enteramos de esto en conferencias, nos hemos enterado de esto en otros lugares o hemos leído libros. Y eso es maravilloso y me siento realmente bendecida porque fui parte de esa experiencia. Pero parte de mí decía, ¿por qué no me enteré de esto en mi propia comunidad parroquial? He sido una católica devota. Solo he estado ausente de misas unas cuantas veces en mi vida y nunca había oído de esto y me siento que perdí algo. Una de las cosas en las que reflexiono muy a menudo es sobre una línea de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás se preguntaba, ¿cómo es posible que alguien sea bautizado, confirmado, reciba la Eucaristía, que no viva una vida dinámica en la fe? ¿Cómo es posible? Bueno, él hubiera dicho que hay razones para ello. La persona puede carecer de fe, puede carecer de conocimientos en cuanto a la fe, puede estar en el pecado, puede estar preso del miedo. Puede haber razones para que esa persona reciba los sacramentos, pero que no viva una vida dinámica de fe. Así que Santo Tomás de Aquino continuaría diciendo que lo que la persona ha experimentado es que ha gozado de los sacramentos de manera válida, pero la gracia de esos sacramentos está latente o está dormida. Y Santo Tomás de Aquino diría que se precisa una segunda venida o una regeneración que despierte o libere. Son las palabras que él usa. Esa gracia que se nos ha dado, un bautismo o una confirmación cada vez que vamos a misa. Esta regeneración pienso yo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Que sintamos la gracia del Espíritu Santo, que despierte la gracia que se nos dio en el bautismo y la confirmación. Y nuestra vida cambia una vez más con esta regeneración del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo es para todos los bautizados en nombre del Señor Jesucristo y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el plan de Dios. Sabes que Él quiere que estemos llenos
para que no esté limitado a unas cuantas personas. No se limita a un movimiento. De hecho, es el llamado, aunque la iglesia está llena del Espíritu Santo, ¿sabes? En cierta medida, la iglesia está bautizada con el Espíritu Santo porque no puedes llevar una vida de Dios a menos que tengas la vida del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo desciende o este bautismo con el Espíritu Santo pasa, hay una variedad de elementos comunes o cosas comunes que sienten las personas. Un par de estas son, primeramente, y ya se ha mencionado antes, es sentir el amor de Dios, que llegamos a entender cabalmente que Dios es amor y que Dios nos ama, que su amor es personal, que su amor es incondicional, para que tengamos una experiencia más profunda de su amor. Pero también sentimos una paz en medio de la confusión o frustración o lo que sea, una paz divina que nos embarga. Otra experiencia común es un mayor entendimiento de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho, que Jesús dio la vida por mí, que Jesús sufrió en la cruz por mí, que Jesús resucitó entre los muertos por mí, que Jesús hizo descender al Espíritu Santo sobre mí para que entendamos mejor a Cristo y que tengamos una mayor revelación de Cristo. Sentimos un poder más fuerte en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo quiere venir y darnos más poder, poder sobre el temor, poder sobre el pecado, poder sobre el pasado, poder sobre las luchas, que sintamos el poder en la vida espiritual. Otra cosa que sentimos es un mayor fruto del Espíritu Santo, que hay más gozo en nuestra vida, hay más amor, hay más paz, hay más paciencia. El Espíritu Santo nos da todo esto y realmente despierta en nosotros la vida espiritual. De la gracia se nos dio en el bautismo y la confirmación. Otra experiencia que nos da el Espíritu Santo es un deseo de compartir eso, que sintamos a Dios y solo queremos decírselo y compartirlo con la gente. Cada uno de nosotros recibe este sentido de misión, una misión de compartir la fe, una misión de palabras de misericordia, una misión de dar de comer a los necesitados, que nos demos cuenta que la vida espiritual, lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que el Espíritu Santo ha hecho por nosotros, es más grande que nosotros mismos, y queremos salir y compartirlo con otras personas. Recuerdo un obispo que conocí en una ocasión en África. Me hablaba de la importancia del bautismo con el Espíritu Santo que verdaderamente despierta nuestra fe. Y me dijo algunas cosas sobre eso. Dijo que mucha gente se encuentra estancada en su fe, sin sentido de movimiento, sin sentido de la vida, y necesitan estar sintiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y no es algo que ocurre una sola vez. He sentido el Espíritu Santo y una y otra vez en mi vida y he compartido esa experiencia como niño, cuando tenía 5 años. Creo que ese fue el bautismo del Espíritu Santo. No lo sabía entonces, pero pienso que eso fue lo que pasó. Otra cosa genial que este obispo me dijo fue que él no permitiría la ordenación de sacerdotes hasta que hayan experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Él me dijo, ¿por qué les pediría que hicieran el trabajo de Jesús si no tienen el poder de Jesús? Y creo que eso es lo que conlleva el bautismo con el Espíritu Santo. Lo fue para mí. Pienso que es para la iglesia. Es el poder de Jesús. Es hacer viva la presencia de Jesús en nuestra vida espiritual. Es hacer el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo mismo presente en mi vida. Aquí está mi invitación para ustedes. Puedes consultar el texto del 3er capítulo de Mateo y ten en tu mente eso que dice el texto. He venido a bautizarte con el Espíritu Santo y fuego. Y solo reza con eso en mente. ¿Qué piensas de eso en tu vida? Tómate unos minutos solo para tranquilizarte y rezar con esto. También consulta los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles cuando los apóstoles y María sienten el poder del Espíritu Santo. Tuvieron la experiencia del Pentecostés. Y solo recen con eso en mente. Repitan esas palabras. Señor, bautízanos con el Espíritu Santo. Y solo hagan esa simple oración, como yo lo hice hace años. Señor, no sé exactamente lo que es esto. No sé exactamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero si quieres esto para mí, entonces yo lo quiero también. Y estoy bastante seguro que el Señor sí quiere eso para nosotros. Lo quiere para todos nosotros. Oremos. Jesús, te pedimos que desciendas con tu Espíritu Santo, que desciendas con fuego, que tu Espíritu Santo colme en nuestro corazón, que purifiques nuestro corazón, que ilumines nuestra mente, que te podamos ver tal como eres, Señor. Por el poder del Espíritu Santo, transfórmanos y renuévanos. Jesús, llénanos con tu Espíritu Santo y danos tu presencia, tu paz, tu amor, tu protección. Envíanos tu Espíritu Santo sobre nosotros y despierta los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se nos dio en el bautismo. Aviva en nosotros tu Espíritu Santo, oh Dios, y renueva en nosotros el poder de tu Espíritu Santo. Como si mediante un nuevo Pentecostés, Jesús, tal como el Papa Benedicto oraba, que vinieras con un nuevo Pentecostés, con un bautismo del Espíritu Santo. Envía esto sobre tu pueblo, envíalo sobre mí, envíalo sobre tu iglesia. Que Dios derrame su Espíritu Santo sobre ustedes, los llene con su Espíritu Santo y su poder y su gracia. Que Dios los bendiga junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Oh Spirit, come. 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 Oh Spirit, come.